Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de darlo todo, martes de aprendizaje, martes de compartir con ustedes porque estoy feliz. ¿Por qué? Adivinen por qué, porque vamos a crear este body sexy masculino. Ya hicimos una primera edición, esta es la segunda edición porque estamos aplicando una técnica totalmente distinta. La primera trabajamos con el bies y ahora lo vamos a trabajar con ligas. Entonces, bueno, la idea es que tú aprendas, así se repitan los tutoriales, la idea es usar diferentes técnicas. Y recuerda que el patrón está disponible, listo para imprimir, listo para fabricarlo. Y a partir de este momento comenzamos lo que es el proceso de fabricación y la tela que estamos trabajando es una licra azul oscuro, bella, preciosa, hermosa para que se te adapte en todo tu cuerpo. Y el patrón lo vas a encontrar sencillamente es buscando el video de body sexy masculino, el que es rojo con transparencia y un borde negro. Bueno, ahí está el código QR, tienes que visualizarlo, escanea tu código QR o sencillamente colocas el link que te coloco a la parte de abajo y ya puedes utilizar ese patrón. Te explico que este patrón lo hice donde va el muñeco, en la parte del muñeco, es para aquellos hombres que tienen el muñeco más pequeño. Y el otro patrón, el que vas a descargar, es para las personas. Es el mismo patrón. La diferencia es que en la parte de abajo, donde va el muñeco, está grande, por lo menos si la persona tiene un muñeco grande. Pero este diseño que te estoy creando, lo que hice fue reducir. Y como reducí, le quité un poquito para aquellas personas que tienen el muñeco más pequeño. Entonces, o sencillamente te gustaría que te quede ajustado en la parte de abajo. Entonces aquí lo que hicimos es, espero que haya quedado claro esta idea y bueno, lo que hicimos es doblar la tela, colocamos la mica a la espesa y recortamos. Entonces ese proceso ya tú lo conoces y te vuelvo a explicar. ¿Cómo vas a obtener el patrón? Vas a ir en el video que hice, este body sexy masculino, el que es rojo con negro, todo transparente, descarga el código, escanea, mejor dicho, el código QR y ahí es donde vas a tener este patrón. La diferencia, ¿cuál es la diferencia, Omar? ¿Por qué estás repitiendo mucho los videos? No es que repita mucho, no es que repita los videos. ¿Qué es lo que pasa? Te explico claramente lo que está pasando. Cuando aplicamos la técnica que trabajamos con el bies, es muy distinto trabajarlo porque le vamos a colocar una liga por todo el borde para que se te vea ajustado. Entonces, es importante que a pesar que, porque me escribieron en estos días, ay, pero ya ese short ya lo publicaste, ay, pero es que ese short ya lo hiciste. Claro, el diseño de patrón de short siempre puede ser el mismo. Va a variar es la forma como tú lo cosas, va a variar la técnica que tú le apliques, los elementos que tú le agregues. Si hoy tú quieres, por lo menos, si tú tienes el mismo patrón del short, pero entonces lo vamos a colocar transparente en la parte de adelante, bueno, y me parece que ese proyecto es lindo. Entonces, todos los videos que yo te realizo es por proyecto. Así tengamos el patrón parecido, pero le agregamos nuevos elementos, le agregamos botones, cierre, que se abra, que se quite solo, que se monte solo, como tú lo quieras visualizar. Entonces, eso lo quiero que lo tengas claro, que trabajamos por proyecto y a veces le quito, le agrego. Bueno, y la idea es tener una cantidad de videos que muchas personas puedan disfrutar y yo poder ayudarte, porque tú también me estás ayudando y mira, ya recortamos, mira cómo quedó y así es que te tiene que quedar a ti. Y le damos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas. En el proceso de las amigas las pinzas vamos a unir solamente lo que es en la parte, ¿verdad? Justamente al lado y en la parte de arriba. Por ahí vamos a pasar nuestra máquina. Vamos a coserlo con la máquina overlock. Entonces estamos asegurando lo que es el lado izquierdo, derecho, la parte de arriba y la parte de abajo. Después de asegurar y colocamos las pinzas tanto en la parte de arriba como en la parte de los lados, como en la parte donde van los muñecos, vamos a pasar la máquina overlock, ¿verdad? Para unir ya de una vez las piezas. Entonces estamos uniendo toda la pieza, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y como en la parte de los lados.
cosemos. Y luego de eso, mira, yo quiero explicarte algo, mejor dicho. Hay una técnica, ¿verdad?, que se usa para estirar la liga. Te voy a hacer un video o te voy a colocar un link justamente abajo de un tutorial que yo encontré de cómo se fabrica esta tabla. Esta tabla, el que no la conoce, la persona que no tiene conocimiento, se hace de una medida donde va la aguja hasta, mira, ve ahí donde se dice un cuarto, un octavo y la línea. Eso es una tabla muy fácil de fabricar. Esa tabla se fabrica con papel, ¿verdad? Tomas la medida de donde va la aguja hasta el borde de la máquina, lo dobla y ahí vas a tener una medida. Luego, que sería un cuarto. Luego vas a tener un octavo y luego va a tener la parte final, ¿verdad? Donde tienes que estirar la liga. Entonces, te voy a crear un tutorial explicándote ese proceso o cómo se crea eso, pero es algo muy sencillo de fabricar, que tú lo haces en tu casa, y es la forma más fácil de estirar la liga que te quede todo uniforme. Entonces, yo estiré esta liga que vamos a colocar en unos minutos, lo estiré en un octavo. ¿Qué es lo que yo hago? Coloco mira, ve, coloco la pieza, comienzo por la parte de abajo, ¿verdad? No estiro la licra, selecciono, mira, ahí selecciono un octavo y la línea del final. Coso, eso sí, la configuración de esta máquina la tengo en 4, pero tengo con la separación, que no quede todo arruchado la costura, sino que tenga como que el hilo se vea, porque luego vamos a pasar lo que es la collaretera. Entonces trato de que la overlock tenga una separación, entonces le coloqué la más ancha, 4 y 1. Y en la configuración de estirar la liga, le coloqué 4. Entonces, fíjate, estiro un octavo hasta la línea final y coso. No estiro la licra, te lo repito, no estiro la licra, estiro la liga. Y ahí lo monto y chácata, y lo saco. Y mira cómo se visualiza este proceso. Esto tienes que hacerlo con mucha delicadeza, tienes que hacerlo con mucho cuidado, ¿verdad? Ahí lo monté y así te va a quedar. Lo volvemos a repetir porque te recuerda que está en la parte donde van los brazos, también donde va la pierna. Lo que hago es montarlo, coloco la liga arriba de la licra, piso bajo las agujas, lo piso, estiro un octavo hasta el final, coso. Estiro hasta un octavo hasta el final y coso. Estiro un octavo hasta el final y coso. Estiro hasta el final y coso. Yo te lo repito y yo te lo repito 10,000 veces porque de verdad fue la forma como yo lo aprendí. Me pareció, mira, ¿sabes lo que me gusta de esta técnica? Que economizo la liga, no necesito medir, sino, pero sabes que a veces cuando montamos la liga o una liga para un cinturón o para no sé, para un interior, lo que vamos a crear, siempre tomamos las medidas, ¿verdad? De la tela, cerramos la liga y tomamos 4 lados, los puntos, el centro de cada cosa, el centro de la liga, igualmente el centro de la tela. Entonces lo que hacemos es coser y vamos a ir cosiendo, ya uniendo todos los pedazos por iguales, todo el espacio por igual. A eso es lo que yo me refiero. Esa es una técnica que se aplica. Tenemos la liga, cerramos la liga, le buscamos los 4 puntos centrales y igualmente a la tela y luego cosemos. Este caso a mí me parece genial porque, mira, si tú estiras un octavo, se te va a dar exactamente la buena distribución, así correctamente, la buena distribución de la liga. Y lo que hace es montarla y economiza muchísimo la liga. Y yo te lo digo que al principio, cuando yo comencé, que no conocía esta técnica, yo gastaba porque no me quedaba igual. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que cuando cosía, y aplicando la otra técnica, que lo aprendí también aquí por YouTube, un lado me quedaba más arruchado que otro. Entonces,
Lo bueno de esta técnica es que todo queda por igual, todo el espacio está a un octavo y hasta el final, un octavo hasta el final. Entonces, la distribución de la liga es perfecta y no vas a tener espacio tan arruchado y entonces en otra parte espacio más suavecito, vas a tener que se vea uniforme. Ay, te dice como que un arroz con mango, pero yo creo que el que conoce y el que sabe entienda, y de verdad lo siento mucho, a lo mejor no tengo las palabras claves correcta, precisa, busco la forma de cómo exprimir lo que yo aprendí, pero mira, lo hago con amor para que tú aprendas y que tú mejores tu técnica y que también me apoyo con la parte visual como tú lo estás visualizando. Entonces, bueno, ya fíjate, ¿ve? La liga la vamos a pasar por todo el borde de este body y vamos a cortar. Entonces ya hicimos la parte de arriba, también falta. Sería, vas a usar, sería la parte donde van los brazos, serían 2, la parte donde va el cuello y la espalda sería 3, y las 2 piernas serían 3, 4, 5. Entonces, esto lo repetí 5 veces, pero te lo grabé paso a paso para que tú vayas aprendiendo. Entonces te recuerdo que es importante que conozcas esta tabla. Esta tabla es de medida para las ligas, para que las ligas quede de medida proporcionada, que queden exactamente distribuida en el espacio donde tú vayas a trabajar tu licra o vayas a incorporar la liga en tus piezas que vayas a fabricar. Espero que me hayas entendido. Luego que ya colocamos la liga por todo el borde de este body sexy masculino, vamos a trabajar con la collaretera. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a entrar, ¿verdad? A doblar, así como lo estás visualizando, y pasamos por todo el borde la collaretera y cosemos. Doblamos, estiramos un poquito y cosemos. Estiramos para que no te quede como arruchado, algo así. Igualmente lo puedes trabajar en zigzag. Si no tienes una collaretera, lo puedes trabajar en zigzag y te va a quedar bien, te va a quedar bonito, te va a quedar genial, te va a quedar profesional. En este caso, yo cuento con la collaretera y me gusta la forma de cómo queda, ahí aseguro, corto, y se ve bien. Entonces, ¿qué hice? Para que tú te lo vuelvo a repetir. Agarro el borde, y que agarro, tomo el borde, ¿verdad? Doblo, ¿verdad? La liga entra hacia adentro y me lo va a forrar. Estiro un poquito y comienzo a coser. Doblo la liga hacia adentro, mira cómo hago los deditos, lo doblo hacia adentro y coso. Doblo hacia adentro, estiro y coso. Doblo hacia adentro, estiro y coso. Y voy cosiendo por todo el borde de este body. Este body de verdad es muy fácil de hacerlo y lo puedes hacer en diferentes, bueno, licra, transparencia, pero esta técnica es un caso que, así como el video body uno que es el rojo con negro que trabajamos con el borde negro, pero trabajamos el borde negro porque a ese proyecto que nosotros realizamos, fíjate que no le colocamos las ligas, solamente le colocamos un bies con una tela elástica, pero no le colocamos la elástica. Por eso es que yo te hice este video, para que tú veas la diferencia. Cuando, si por lo menos no le quieres colocar el bies, ¿verdad? Le puedes colocar la liga. Entonces, y tu proyecto va a quedar genial. O si tú quieres combinar los colores, que por darte un ejemplo, tengo esta licra azul, pero le quiero colocar un bies blanco para tener un contraste o un color que contraste con el azul, un amarillo, lo puedes hacer. O sencillamente quieres tener un body, vamos a ponerte que consigas una licra blanca, ¿verdad? Que quedaría bien bonita. Una licra blanca, le colocas la liga, así como te lo propongo en este video,
y te colocas un jean, se te va a ver así en la parte de la cintura que tienes un body y queda genial también. Hay diferentes estilos de usar esta prenda y es muy bonito. Entonces esto yo lo he visto también porque la gente se siente muy sexy. Pero este tipo de prenda para salir a una discoteca, a salir a compartir y te quieres ver sexy, pues te quieres ver único, entonces y tú lo mismo lo puedes fabricar, lo puedes hacer. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia del video body 1 a esta diferencia? Es que aquel trabajamos con un bies de una tela y no le colocamos liga. Aquí te explico cómo le colocamos la liga y te explico y te hago el proceso completo de este video para que tú veas las dos diferencias, porque para mí es importante que tú tengas diferentes formas de aprender y de crear piezas. Y te recuerdo que trabajamos por proyectos. Mira, hay proyectos que se repiten, pero no importa, tú le das me gusta, le das seguir y me sigues apoyando, pero es que vamos a crear cositas bien bonitas que a lo mejor ya hemos aplicado la misma técnica, pero bueno, yo quiero crearte de todo, todo. Tengo un amigo Mauro que me manda idea para crear, pero bueno, estamos aquí creando y estamos fabricando para ti. Este proyecto ya lo hemos terminado. ¿Viste lo fácil que es de crear un body sexy masculino? Bueno, ya lo hemos terminado. Y amigos y amigas, hemos terminado este proyecto. ¿Viste lo fácil de fabricar este body que tú mismo lo puedes hacer? También lo puedes trabajar con la máquina recta usando la zigzag. Entonces, bueno, son ideas que nacen, son ideas que te quiero brindar para que tú fabriques este proyecto desde tu casa, motivado. Tienes el patrón lo vas a encontrar buscando el video de body sexy masculino, el rojo con negro. Ahí vas a tener el patrón, escanea tu código y así es que vas a fabricar esta pieza exclusivamente creada para ti, mis amores, mis amigos del mundo entero. Estoy feliz porque yo sé que cada día estamos avanzando. Hoy ya somos 149 amigos, amigas que estamos construyendo, estamos dando lo mejor de nosotros para seguir cosiendo y que yo lo hago con mucho amor para ti. Entonces, te agradezco de todo corazón, te hice este video, te muestro el proceso paso a paso, cómo se realiza, te digo cómo se colocó la liga, te doy todos los truquitos que yo aprendo. A veces yo no sé si yo me disculpo muchísimo con ustedes porque a veces de verdad de corazón me gustaría tener las palabras precisas, las palabras correctas, las palabras que sean esenciales para que ustedes aprendan. Pero yo te pido disculpas de verdad de no tener esa comunicación precisa de cómo yo pueda darte las técnicas precisas, pero te lo hago de una forma criolla, directa, así aquello. ¿Sabes cuando tú estás aprendiendo, entonces ves video y que tú tienes la intención, las ganas de aprender, las ganas de hacer algo? Bueno, más o menos así soy yo. Es que me pongo a investigar, aprender y hago mira, para yo realizar este proyecto lo hice como 4 veces para luego registrarlo hasta que me quede hasta el final todo perfecto, especialmente para ti. Bueno, amigo, amiga, muchísimas gracias por estar todos los martes de proyecto, martes de alegría, martes de compartir. Espero yo darte ese granito para que tú tengas una idea para producir, para tu proyecto, para dar lo mejor de ti. Una idea siempre es bienvenida, que lo hago con amor y que estamos ahí dándole. No, lo hago con mucho amor para todos ustedes, sencillamente lo hago con mucha alegría. Bueno, así quedó este proyecto para ti. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Y nos vemos el próximo martes de proyecto. Se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Chao.